nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Mis estimados hermanos, hay un principio bien básico, bien fundamental, y es que la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermanos? Eso cosechará. El detalle está de que generalmente lo asociamos solo con lo negativo. Tenemos que recordar que toda acción tiene una consecuencia. De igual forma, no lo asociemos solamente a lo negativo, porque también podemos hablar de consecuencias o resultados agradables. Siempre hemos puesto el ejemplo que si usted aprende a cuidarse, a cuidar su salud, pues van a haber resultados de eso. Los resultados va a ser una mejor o mayor calidad de vida. Eso es un efecto. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, o aprendiéramos algo que creo que a todos nosotros nos cuesta, si nosotros aprendiéramos a que cuando comenzamos a experimentar ciertos síntomas que afectan nuestro cuerpo, acudiéramos de inmediato a la consulta médica, probablemente las enfermedades no llegaran a un punto de gravedad. Pero nosotros sentimos o experimentamos síntomas, y hasta que ya la situación está bien avanzada, hasta entonces decimos, quizás voy a ir al médico, quizás. Cuando hablamos de consecuencias, en esta tarde yo quiero hablarle de consecuencias de buscar a Dios. Decíamos hace un momento, porque todo tiene un efecto, todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Entonces, cuando nosotros decidimos acercarnos más a Dios, eso también va a producir un efecto. Por supuesto, no un efecto negativo. Hay un dicho por allí que todo en exceso es malo, todo en exceso es dañino. Y algo de razón puede tener, pero aún allí podemos tener una salvedad. Todo en exceso es dañino, excepto más de Dios. Más de Dios jamás le va a causar un efecto negativo. Así es que en esta tarde vamos a tocar algunos puntos del efecto de buscar a Dios. Y nos vamos al primer versículo de esta tarde. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. El primer efecto que vamos a meditar en esta tarde de buscar a Dios. Capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Juntos, y que se pueda escuchar la lectura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Consecuencias de buscar a Dios. Bueno, la primera consecuencia cuando usted se acerca a Dios, cuando usted busca más de Dios, cuando usted cultiva su relación con Dios, es que eso le va a producir, como dice el versículo que hemos leído, le va a producir ¿qué? Paz. ¿Qué produce estar cerca de Dios, hermanos? Paz. Ahora, fíjense qué interesante, porque el Señor no dice que estar cerca de Dios nos va a eximir de problemas, nos va a eximir de enfermedades o de sufrimientos. No dice eso la Escritura. No dice acérquese, ¿verdad? Y entonces usted va a estar libre de todo conflicto, de todo problema. No dice eso la palabra. La palabra dice, y lo leemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo, ¿qué vamos a tener? Dice, aflicciones. Va a tener aflicción. El Señor en ningún momento vino, hermano, y le dice, mire, usted va a estar libre de dolor, de sufrimiento, de lágrimas. Nunca, usted viene a mí y nunca va a pasar por eso. No dice eso la palabra. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero en medio de la aflicción, cosa que puede parecer contradictorio, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, ¿qué podemos experimentar? Paz. ¿De qué va a depender esa paz? De la relación o de la fortaleza o de la robustez de su relación con Dios. De su relación con Dios. De eso va a depender. Porque en la Biblia, y los que vienen al estudio bíblico, comenzamos a estudiar este miércoles anterior la epístola a Filipenses. Pero antes de llegar a estudiar directamente la epístola a los Filipenses, comenzamos a estudiar el periodo o el momento en el que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos. Y estando allí, dice la palabra, que ellos fueron encarcelados. Y la descripción es bien específica. Dice que pusieron sus pies en el cepo. Explicábamos el miércoles que esa expresión o el cepo era un instrumento básicamente de tortura en donde sujetaban a las personas con las piernas abiertas, hermano, y con un movimiento sumamente limitado. O sea que eso iba produciendo un dolor, iba produciendo calambres, iba produciendo tantas cosas. Pero ¿qué dice la palabra que hacían Pablo y Silas, hermano? Dice que oraban y ¿qué más? Y cantaban himnos al Señor. Y uno dice, ¿cómo pueden cantar himnos al Señor en semejante condición? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estando en esa situación tan dura, tan difícil, ellos vengan y quieran cantar? Si para nosotros el canto es una forma de expresar alegría. ¿Por qué ellos lo hacían? Simple y sencillamente porque en medio de la tribulación el que puede dar la paz es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, estas cosas os escribo para que en mí, dijo el Señor, tengáis ¿qué? Paz. O sea que usted puede estar muy angustiado, muy atribulado, usted puede venir a la iglesia, pero si su esperanza es que estas paredes y este techo le resuelvan sus conflictos, usted va a salir de aquí igual que como llegó y quizás un poquito peor. Porque esta estructura no resuelve ningún conflicto. Su relación directa con Dios es lo que le va a dar paz, lo que le va a dar tranquilidad, hermano. No que le va a sacar del problema de la noche a la mañana, aunque Él podría hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque muchas veces en ese proceso Él nos va instruyendo. ¿Qué es lo que el Señor se ha prometido que iba a hacer con nosotros? Que nos iba a dar, ¿qué, hermano? Tranquilidad. Miren, si cuando estamos angustiados, hasta conciliar el sueño es un problema, es un conflicto. Por muy cómoda que sea su cama y por muy calientita que sea su sábana, no va a poder dormir, hermano. Y se hace para un lado, y se hace para el otro, y se sienta, y se vuelve a acostar, y se levanta, y no le encuentra sosiego, no le encuentra paz a ninguna condición. ¿Qué es lo que le va a dar, hermano, esa condición que necesita, esa tranquilidad que necesita? La relación que usted tenga con Dios. Es que no es posible que usted diga que tiene una relación fuerte con Dios y cualquier situación que venga a su vida lo desmorone, lo derribe. Hermano, no tiene sentido. Porque yo podría decirle y pudiéramos, ¿verdad?, venir y hacer una, ¿qué le puedo decir? Una motivación, ¿verdad? ¿Y cuántos confían en Dios? Y todos van a decir amén. ¿Y cuántos están cimentados en la roca? Amén. Ay, cuando viene el problema, cuando viene el conflicto, se derrite en llanto, se muere, hermano, ahogado en sus lágrimas. ¿Y dónde está su confianza? Y entonces, ¿dónde está su esperanza? Y entonces, ¿dónde está su cimiento? Porque aquí la Escritura dice que en Él vamos a encontrar, ¿qué, hermanos? Paz. En Él vamos a encontrar paz. Señor, yo no le encuentro salida a esto. Decía la abuelita, ni patas ni cola. Yo a esto no le encuentro por dónde. Pero Señor, yo confío en que tú vas a hacer algo. ¿En qué momento? No lo sé. Pero tu palabra dice que no has puesto una carga más pesada que no pueda yo sobrellevar, que no pueda yo soportar. Por lo tanto, si mi esperanza está puesta en ti, yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Y voy a tener en él paz.
Y hay una oración que usted puede hacer y que quizás pasa por alto. Señor, dame la capacidad de tener un sueño reparador. En otras palabras, que duerma rico. Pero mire cómo puede dormir con semejante problema encima. Pues la palabra dice, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Por lo tanto, hay que ver a Dios cómo hace. Hay que ver a Dios cómo hace. Yo confío en Él, yo espero en Él. Entonces por eso es que en Él puedo tener, una vez más, ¿qué, hermanos? Paz. Pero si usted tiene una relación con Él, si usted fortalece su relación con Él, de lo contrario no. Aquí no dice, hermano, que una vida religiosa le produce paz. ¿Qué es una vida religiosa? Hermano, venir a la iglesia, apartar su corazón delante de Dios y volverse en un acto mecánico. Venir, sentarse e irse igual que como vino. Eso no produce nada. Eso no produce nada. No produce nada. La espiritualidad no es algo que usted va a cultivar, hermano, de una forma, digámoslo de esta manera, de estar ahí sentado simplemente. La espiritualidad se cultiva, su vida de oración, su lectura bíblica, hermano, recibir, alimentarse de parte de Dios, eso va a cultivar su vida espiritual. Eso le va a producir la paz que el Señor ha ofrecido. Pero creer que estar allí y ponerse en automático, hermano, no va a producir nada. Por eso es que hay muchas personas, hermano, que afirman tener una comunión con Dios, pero cualquier situación los derriba, cualquier situación. Yo conocí a un hombre en una situación muy dura, muy dura. Él porque no ha muerto él es un hombre muy dado a la obra, muy práctico. Él perdió a su hijo. Él tiene tres hijos, 2 hijas y su hijo varón. Y él siempre cargó con la sensación de que quería mejorar la relación con su hijo, puesto que él tuvo que emigrar a Estados Unidos, y a quienes se llevó fue a sus hijas. Le salió mucho más rápido, no sé cómo fue la situación, pero su hijo, su muchacho, quedó solo con la abuela. Entonces, en alguna forma, eso generó una distancia, un distanciamiento. Gracias a Dios que luego logró llevarse al muchacho. Ellos frecuentaban, venían, se iban. Y el muchacho comenzó a seguir los pasos de su papá en la obra, en lo dadivoso, para con la obra. Todo aparentemente todo iba bien. Hasta que el muchacho, por una complicación de salud, estaba acá en el país, se enfermó gravemente. Cuando él no quiso pasar consulta acá, regresó a Estados Unidos. Estando allá, ya la situación era demasiado grave, muere allá el muchacho. Ellos decidieron venir y velarlo acá, una situación muy dura, pero a la hora del entierro, ese hombre que, les repito, tenía esa condición para con su muchacho, para con su único varón, se acerca al féretro. Y antes de que pasase a donde iban a terminar sus restos, ese hombre simplemente se quedó viendo los restos de su hijo y le dijo: allá nos vemos, le dijo. Cerró, se dio la vuelta y dio la orden. Y al ver la sobriedad, la condición de ese hombre, quizás superficialmente alguien podría decir: pues quizás ni lo quería. Yo diría lo siguiente, en mi apreciación, en mi condición diría: hermano, no, ese hombre tenía, a pesar de todo, una relación tan fuerte con Dios que en una situación tan difícil logró mantener la compostura. Logró mantener la compostura. Un cristiano que dice que confía en Dios, que espera en Dios, hermano, y siente que se muere y siente que la vida se le va en una situación trágica, dura como esa. Yo no digo que es algo fácil, hermano, pero que siente que definitivamente que la vida se le ha acabado porque la persona que está allí era parte importante de su vida y que ya no tiene sentido la vida y que para qué seguir viviendo. Entonces la pregunta es: y bueno, ¿y cuál era su comunión con Dios, pues? ¿Y cuál era su comunión con Dios, pues? Yo no digo que los seres humanos no desarrollemos un amor, hermano, fuerte, vínculos fuertes, claro que sí, pero nosotros tenemos que entender que el único que en algún momento nosotros podemos decir no tiene sentido la vida sin Él, es sin Dios, hermano. Es sin Dios. Todo lo demás es superable. Todo lo demás es superable.
Pero sin Dios no, hermano. Sin Dios no. Y si no llegamos a esa condición, a esa determinación, yo le diría, busque más de Dios, hermano. Busque más de Dios. Una mujer dijo, ¿cómo me piden que ame más a Dios que a mis hijos? Dijo. Y claro, el amor de madre es intenso, hermano. El amor de madre ni las madres mismas lo pueden explicar. Mucho menos yo. Nunca he dado a luz, hermano. Y no creo que pueda, la verdad. No, es inexplicable. Pero ¿sabe qué es lo que pasamos por alto? Lo que pasamos por alto es que esas criaturas hermosas que tiene por hijos, ¿sabe quién se los dio? Dios. Y lo que le debería de interesar es estar en una buena relación con Él para que Dios tenga cuidado de lo que a usted le interesa, de lo que a usted le importa, de lo que usted ama. Una relación fuerte con Dios produce paz. No nos hace exentos del dolor y el sufrimiento, le dije, porque el Señor aquí lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dijo el Señor? Yo he vencido al mundo. Ahora, hablemos de otro efecto de buscar de Dios. Váyase en su Biblia a la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primera carta de Pedro, para que no le encuentre, para que no le cueste encontrarla, ¿verdad? Para que no le encuentre, ¿sí? Para que no le cueste encontrarla, después de Santiago está la primera carta de Pedro. Si llega a la segunda carta ya se pasó, oye, por si acaso. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios. Juntos lo leemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para... Mire qué interesante. Nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué dice? ¿Una esperanza qué? Viva. Hermanos, otro efecto, otra consecuencia de buscar a Dios, de estar cerca de Dios, es que Él produce en nosotros esperanza. Ahora, ¿qué vamos a entender por esperanza? Esperanza es estar expectantes, es tener la expectativa de que aquello va a suceder, de que aquello va a suceder, de que es una realidad, de que es una verdad, de que en algún momento va a pasar, no sé cuándo, pero de que va a pasar, va a pasar. Tengo la esperanza de que así va a ser. Todos nosotros tenemos motivos de oración, situaciones que ponemos delante de Dios. Señor, yo estoy orando por esto, estoy pidiendo por esto, y todos quisiéramos que fuera rápido. Todos quisiéramos que de manera inmediata, hermano, hoy oramos y ya mañana tuviéramos el resultado. La pregunta es, ¿tiene usted la certeza que lo que usted está pidiendo delante de Dios, primero, que Dios lo escucha, y segundo, que va a tener una respuesta de Dios? ¿Tiene esa, hermano, firme confianza de que es así? ¿Tiene esa expectativa de que va a suceder? Porque muchas veces hemos dicho, hermano, y hasta ejemplo tenemos en la Biblia, de que hay gente que ora y no cree en lo que está orando, no cree en lo que está pidiendo, no cree en la respuesta de Dios, no lo cree, y oramos, hermano, y oramos. En Hechos de los Apóstoles hemos hablado ya de este ejemplo cantidad de veces. Pedro había sido encarcelado, los hermanos estaban orando por Pedro. Yo siempre he preguntado, ¿por qué cree que oraban, hermano? Si Pedro estaba encarcelado, ¿por qué cree que oraban? Para que lo mataran sin dolor. Señor, ya agarraron a Pedro, ni modo, Señor, que si lo van a matar despacito no, ¿verdad? Rápido y sin dolor sería, ¿verdad? Rápido y sin dolor. ¿Será que esa sería la oración? ¿O será que estaban orando para que Pedro fuera libertado? Y si estaban orando para que Pedro fuera libertado, ¿por qué cuando Dios libertó a Pedro y cuando Pedro llegó a la casa no estaban los hermanos reunidos? Y cuando Pedro les habló y cuando aquella muchacha escuchó la voz de Pedro, en lugar de abrir la puerta, se fue corriendo, estaban los hermanos y les dijo, Pedro está allá afuera. ¿Y cuál fue la expresión de los hermanos?
en Cristo Jesús, llenos de fe, esperanza y convicciones cristianas. ¿Qué dijeron? El fantasma de Pedro, dijeron. Y nosotros que orábamos para que lo libertaran, el fantasma no vino a buscar. O sea, para colmo supersticioso, ¿verdad? Para colmo. Hermano, Pedro estaba en la puerta como resultado de las oraciones, de lo que Dios había hecho, y los hermanos no creían. No creían. Imagínense que usted tenga que pagar algún compromiso, alguna deuda, algún recibo, ya para mañana necesita $50 y solo tiene 50 centavos. Y mañana tiene que solventar eso. Hermano, y de repente usted ora y vamos a orar, ¿verdad? En unos momentos, Señor, y te pido, provee, porque necesito solventar ese compromiso, Señor. No es para mí, es para el bienestar de mi casa, de mi familia, Señor. Y lo pongo en tus manos, Señor. Haz la obra, haz el milagro. Hermano, y de repente usted va llegando a su casa, alguien se le acerca, hermano, le toma la mano, le pone ahí, ¿verdad? 3 billetes de a 20 y usted se queda, ¿y esto? Cállese, agárrelo, métaselo y entra a la casa. ¿Y esto? Y no, pero estaba orando, pues. Y no, pero ese es el problema. Nosotros vemos eso. ¿Y esto usted? ¿Y esto? ¿Y por qué me lo está...? Poco falta para que el Señor bajara de los cielos y dijera, y no, por eso me estabas pidiendo, pues. Y no eso es lo que me estabas pidiendo, pues. Pero ¿y él por qué me lo da? ¿Qué le importa? Usted agárrelo. ¿O no, hermano? O usted le va a decir, mire, disculpe, yo no puedo, yo necesito 50, usted me está dando 60. Con 20 que me dé, está bien, yo me rebujo. El Señor le va a mandar un rayo por Bayunco y dice, hermano, la relación con Dios produce esperanza. Señor, yo sé que vas a dar respuesta a mi oración. ¿Cuándo? Eso es lo que no sé, pero eso es esperanza. Yo sé que vas a dar respuesta. Siempre hemos dicho, hermano, Dios nunca se queda sin responder a nuestras oraciones. Que no siempre responde como nosotros quisiéramos, eso es verdad. Eso es cierto. Pero de que responde, responde. ¿Qué le va a responder? Sí, no y espérese. Si le dice que sí, gloria a Dios. Si le dice que no, un propósito mayor tendrá. Y si le dice espérese, ¿qué va a hacer, hermano? Esperarse. Como cuando usted va a pasar consulta. Después que le han tomado todos sus datos, después que lo han pesado, que la enfermera le medio regañó, ¿verdad? Porque siempre andan bravas las señoras. Entonces, y después le dijo, vaya, siéntese aquí, le dijo. ¿Y qué hace usted, hermano? ¿Qué hace, hermano? A ver, sea sincero y recuerde esos bellos momentos. ¿Qué hace? Sentarse, hermano. Usted no va a ir a tocarle la puerta al doctor. Mire, atiéndame, hombre, si estoy enfermo. ¿Usted cree que hacer turismo vengo aquí? Atiéndame. Lo que le van a decir, sí, ya lo voy a atender. Siéntese y espere. Pero que según usted yo tengo su tiempo, ¿verdad? ¿Sabe qué van a decir? Sáquenlo por Bayunco, seguridad, ¿verdad? Y lo van a sacar, hermano, espere. Entonces la condición para con Dios es así. Dios le puede decir que sí de forma inmediata, puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero también le puede decir que no, le dije porque tiene un propósito mayor. O simplemente le va a decir, espérese, siga orando, siga pidiendo, siga orando. Ahora, la relación con Dios también produce otro efecto. La relación o el acercamiento a Dios, produce restauración. Y esto es hermoso. Dice la palabra, váyase a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo sé que muchos conocen esta porción de la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene, hermano? Acercarse a Dios tiene consecuencias y una de esas es esto que dice la palabra. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué produce el acercamiento a Dios? Produce restauración. ¿Qué produce? Restauración. ¿Y qué es restauración? Volver algo como cuando era nuevo.
Volver algo como cuando era nuevo. Un artículo de su casa que tanto le gusta, hermano, y de repente se ha deteriorado por el paso del tiempo y ya se ve pues medio gastadito, golpeado, y de repente usted lo entrega al fabricante, usted lo entrega a quien se lo hizo, ¿verdad? Y esa persona con habilidad comienza a trabajar en todo el daño que ese artículo pueda tener, y cuando se lo regresa como nuevo, bonito. Cada quien tiene ciertos atuendos, ciertas prendas que les resultan como favoritas. Quizás más las hermanas, ¿verdad? Tendrán alguna su blusa para ellas es la favorita, alguna falda, qué sé yo, algún pantalón que tienen guardado desde hace 20 años con la esperanza de que le vuelva a quedar. Y muchas veces cuando se envejece la prenda, dicen, mire, tanto que me gustaba. ¿Se imagina usted que la pudieran restablecer esa prenda y volvérsela como nueva? Cualquiera se alegraría y decir, tanto que me gusta y ahora está como nueva. Es algo bonito. Ahora, en la condición espiritual, Dios dice, yo te ofrezco la oportunidad de comenzar de nuevo. Yo te ofrezco la oportunidad de escribir nuevamente tu historia. ¿Cuál es un efecto de buscar a Dios o de acercarse a Dios? Una consecuencia. Él restaura, hermano. Él restaura. Y no importa cuál sea su condición, Dios restaura. Hay gente, hermanos, muy habilidosa, que por deteriorado que esté el artículo, y pongamos un ejemplo, quizá el ejemplo de la carpintería. El mueble puede estar muy deteriorado, muy gastado, pero el buen carpintero, hermano, viene, toma aquel artículo, lo lija, lo vuelve a poner clavitos o pernos, ¿verdad? Lo soca y luego lo pinta, lo barniza, hermano, y de repente aquel artículo se ve pero bonito, pero nítido, bonito. Hay otro tipo de personas en la actualidad que están tomando mucho realce, que no sé si decirle su lema o su carta de presentación es esto: que lo que para usted puede ser basura, ellos lo convierten en obra de arte. Y es cierto, hermano. Y es cierto. Hace poco veía una persona, no tan lejos de aquí, ahí por el zoológico, que de llantas viejas, hermano, hace unas cosas tan bonitas. Y andaba con unos amigos y preguntamos, y mire, ¿y eso cuánto vale una llanta vieja, hermano? Nada. ¿Cuánto vale? Nada. Voy a preguntar cuánto valen las cosas que hace. 50 bolas. Mejor pégueme, le dije, ¿verdad? Pero tomó algo que para algunos era como basura y le ha dado valor. Ahora, ¿qué hace Dios, hermano? Cuando nosotros nos sentimos desechados, marginados, despreciados, Dios puede tomarnos y darnos nuevamente, ¿qué? Valor. Y darnos valor. Esa es la condición maravillosa de Dios. Ahora, veamos la última condición de esta tarde. Váyase en su Biblia a un texto muy hermoso. Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10. 51, 10 de Salmos. Del versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, capítulo 51, versículo del 10 al 12. El rey David le dice a Dios estas palabras. Y la condición no crea que era favorable. Era una condición bastante difícil, bastante dura para él. Y David le dice a Dios lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, hay personas que creen que la vida ha perdido sentido. Acérquese a Dios. Y uno de los resultados que va a tener es que Dios le da nuevamente sentido a su vida. Dios le da sentido a su vida. A pesar de lo que nosotros podamos evaluar como fracasos, como pérdidas o como situaciones dolorosas,
Dios le puede regresar, como dijo David, el gozo de su salvación. Dios puede darle nuevamente sentido a su vida. Dios hace que nosotros veamos las cosas de manera diferente. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer, hermano, que lo que muchos evalúan como un día gris, un día malo, un día feo, Dios puede hacer un día de resplandor, un día bueno, un día maravilloso. Porque los días no son ni alegres ni tristes, hermano. Valga la aclaración. ¿Ha escuchado usted la expresión? ¡Ay, qué triste está el día! No, el día no está triste, usted está triste, hermano. El día no. Porque si el día está triste, ¿cuándo está alegre? Cuando está así el sol bien fuerte. Está enojado porque lo quema. Qué enojado está el día, dice. Los días no están ni tristes, ni alegres, ni enojados. Lo que va a marcar la diferencia es la actitud con la que usted afronte cada día. Eso es lo que marca la diferencia. Y esa actitud no va a ser un simple estado de ánimo. Va a ser el resultado de la comunión que usted tenga con Dios. Decíamos, todo lo que se hace tiene un efecto. Y buscar a Dios también tiene efectos. Efectos, mis estimados hermanos, como la paz, como la confianza, como la restauración y como el sentido que Él devuelve a nuestra vida. ¿De quién depende? No de Dios, sino de la forma como nosotros nos acerquemos, confiemos y esperemos en Él. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.